Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño video y un breve resumen acerca de el tema de sistema de gestión anticorrupción y soborno, establecido por la norma 37001 del 2016. En este sistema de gestión encontraremos conceptos, historia, marco regulatorio, los países que componen a la OCDE. Encontraremos también las buenas prácticas para la lucha contra el soborno y la corrupción, marco normativo, marco legal, y acá en nuestro país qué entidades batallan o trabajan en contra de la corrupción y el soborno. Entonces, pues, sin más preámbulo, pues vamos a entrar en materia. La norma ISO 37001 fue creada en 2016 y es un sistema de gestión, establecido para que se aplique en el sector público y privado. Resulta que en nuestro país la corrupción la corrupción se ha, ha incrementado demasiado después de que se empezó a establecer que el Estado podía trabajar con empresas privadas, que para lo cual establecían licitaciones o adjudicar contratos de carácter público para que privados o terceros los puedan ejecutar. Entonces, para que esos privados, digamos, si había una persona jurídica interesada en el proceso, ofrecía sobornos o corrompía al funcionario que hacía los estudios de los contratos para que le adjudicaran el contrato a esas personas. Entonces, era una forma, pues, de quedarse con el contrato y poder ejecutarlos. Luego, posteriormente, cuando estaban ejecutando los contratos, decían que se equivocaban en el presupuesto y solicitaban más dinero, cosa que pues empezaba a existir desfalcos, digamos, en las arcas públicas de eso para cubrir esos contratos que estaban mal diseñados, mal estudiados, mal elaborados y mal adjudicados. Entonces, en base a eso se creó esta norma. Se sobornaban a los funcionarios públicos, que es el soborno, o sea, es una dádiva, es algo que se da un bien o una especie que se da a un funcionario para que actúe en pro o en contra de alguna decisión o de algún fallo o de algún trámite que esté pendiente o que tenga, pues, para favorecer a un tercero. De eso se trata el soborno. Y la corrupción, pues, el Banco Mundial lo estipula o lo conceptualiza como si fuera el mal manejo de depósitos, el mal manejo de dineros públicos para un bien personal de un funcionario. Entonces, eso es la corrupción. En base a esto, se empiezan a aumentar las leyes en el país empiezan a aumentar las leyes para evitar esta parte del sistema del anticorrupción y soborno. Esto maneja una formulita. Esta fórmula es que la corrupción es igual al monopolio más la discrecionalidad y transparencia. Cuando hay monopolio pues cuando tú puedes decidir lo que recibo. Cuando hay discrecionalidad, cuando tú puedes decidir cuándo recibo. Y donde hay transparencia, hay tentación de la corrupción. Donde no hay transparencia, hay tentación de la corrupción. El soborno podríamos definirlo como una oferta, una promesa o una entrega a la aceptación de la ventaja indebida en forma financiera o no financiera
que puede ser de forma directa o indirecta, lo que les explicaba ahorita. Es, digamos, ir y buscar a un funcionario, entregarle el dinero y esperar a que él actúe, como funcionaba muchas veces en los agenciamientos, en los trámites de nacionalización anteriormente. El funcionario de la DIAN, cuando encontraba algún error en la declaración que conllevara a un tipo de sanción, él trataba pues como de ejecutar su parte legal, que es ejecutar, o sea, no dar el levante y y ordenar la corrección de la declaración con el pago de la sanción si a ella hubiere lugar, o en su defecto la corrección de la declaración, lo cual demoraba más el trámite. Y en la contraparte, o sea, el tramitador o la agencia de aduanas que llevaba a cargo el caso, para no dejar o para no demorar más el trámite por entregarle con premura al importador, prefería sobornar al inspector de aduanas. Entonces, finalmente ellos llegaban a un acuerdo y se veían en un restaurante o se iban a almorzar, y pues ahí entregaban el dinero y ya después por la tarde pasaban a recoger la documentación, y pues así funcionaba el tema del soborno en cuanto a los trámites de aduana, cosa que, digamos, como lo maneja Sigud ante eso, nunca ha sido partidario de entregar dádivas o entregar dinero a los funcionarios públicos. No está bien visto. No va, digamos, dentro del marco ético de la compañía. Segundo, bueno, las causas de la corrupción. Las causas de la corrupción, ya pues hay corrupción ya cuando la gente ve que eso es algo como muy natural, lo toma como muy cultural. Ya hay una desigualdad social, hay pérdida de valores y de ética, y los políticos cada vez son más corruptos. O sea, pues ven que si pueden hacer un contrato, adjudicar un contrato, hacer adjudicar un contrato, y ellos sacan una buena tajada de esos contratos, pues mejor para ellos. Entonces esas son las causas de la corrupción. ¿Esto cómo afecta al país? Pues bueno, afecta los derechos y las libertades de la población, disminuye la inversión extranjera, realizan negocios poco transparentes, siempre va a existir desconfianza, deteriora la calidad de la prestación de servicio público y genera competencia desleal. Esto es lo que hace la corrupción. El sistema también, en contra de todas estas causas, maneja unas buenas prácticas de lucha contra la corrupción. Entonces, estas buenas prácticas están establecidas por la ONU en un pacto global por la transparencia, en la cual buscan prevenir y erradicar la corrupción en las funciones públicas y privadas. En 1970, Estados Unidos tipifica el delito del soborno y la lucha anticorrupción, y se vuelve prioridad para las empresas. Esto ya vemos que lleva tiempo trabajándose en muchos países, y pues hasta ahora se está desarrollando acá en nuestro país. Desde que Colombia entró a la OCDE, se empezó a desarrollar la política y la prevención antisoborno y anticorrupción. Entonces, si vemos, hay países como Estados Unidos, Francia y bueno, no recuerdo qué otros países, pero ya llevan más de 30, 40 años combatiendo este mal. También vemos que vamos a hablar acerca de la OCDE. Tenemos que la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se creó en 1947 como apoyo al Plan Marshall. El Plan Marshall sí se los dejo de tarea para que lo investiguen, que es el Plan Marshall. Se estableció, la OCDE
Nació en 1947 como un apoyo al Plan Marshall, pero fue creada en 1960 con un presupuesto de 300 millones de euros y está financiada por los países miembros. La contribución es según el PIB de cada país. El PIB es el precio interno bruto de cada país. Esa es la contribución que tiene que hacer cada país a esa organización. El mayor contribuyente pues, es Estados Unidos. En la OCDE no se hacen préstamos y su sede oficial está ubicada en París. La OCDE cuenta con un aforo de 37 gobiernos de economías democráticas en donde se intercambian las experiencias y políticas para enfrentar desafíos económicos y sociales y producen el 60% de bienes y servicios del mundo. Dentro de sus funciones está desarrollar modelos de comercio, medio ambiente y agricultura, tecnología y temas fiscales. Creo que ese es uno de los temas por los cuales estamos hoy como estamos, porque lo que yo he entendido ahorita con la situación actual del país, la OCDE requiere que cada país haga sus reformas políticas tributarias y fiscales de acuerdo a lo que ellos establecen. Entonces, ¿qué pasa? Que a mi modo personal es una digamos una exigencia en la cual no se está teniendo en cuenta si el pueblo colombiano tiene las maneras de poder soportar una reforma tributaria o soportar una reforma a la salud, una reforma laboral. Nos cambian todas las condiciones de un momento a otro, cuando estamos pasando por un proceso de pandemia en el cual la parte económica y el comercio se han afectado demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que han estado en contra de que Colombia ingrese a la OCDE han establecido esas características como una represión al pueblo, o sea, cobrar o aumentar unos impuestos en medio de una pandemia cuando no hay ingresos fijos, cuando todo ha disminuido y no se puede, digamos, cumplir con digamos, hay mucha gente que si tiene para un almuerzo no tiene para una comida, o sea, es complicado. Y ahí para mí se desata todo este desorden social que estamos viviendo hoy en nuestro país, ya que con la reforma tributaria se pretendía generar más ingresos al Estado creo que para aumentar el PIB y poder hacer una mayor contribución a la OCDE. Entonces, esto lleva a todos estos sacrificios que estamos viendo hoy en día acá en la situación social actual del país. ¿Sí? La OCDE dice que luchar contra la pobreza para favorecer a la población, estabilidad financiera, gobernanza, desarrollo económico e inversión. Pero con la corrupción que se maneja en nuestro gobierno nunca va a suceder eso. Eso de pronto se ve en los países desarrollados como Francia, como Alemania, como, digámoslo así, como Italia, España, bueno, no sé, Estados Unidos. Ahí sí se ven las cosas porque son más serios y son más conscientes de lo que pueden tener, de lo que pueden gastar y de lo que pueden adquirir, ¿no? Entonces ellos manejan el dinero de una forma más responsable que nuestro gobierno. Entonces, por eso, en base a todo eso, se ha desprendido toda esta protesta social. Bueno, cambiando el tema, vamos a hablar del marco regulatorio. El marco regulatorio es la Convención Anticohecho, que la finalidad es combatir el cohecho de los servidores públicos. El cohecho es lo mismo que el soborno. Es combatir el cohecho de los servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Los países acuerdan establecer este delito dentro de su legislación e implementar políticas efectivas para sancionarlo. O sea, es decir, antes los sobornos y la corrupción, o sea, entregarle plata y corromper un funcionario público para que
obrara en bien de o a favor de, no estaba visto como, no estaba tipificado dentro del marco fiscal como un delito. Entonces no era carcelable, no era nada de, no traía consecuencia alguna para los que participaban en esto. Entonces, con ese marco regulatorio, pues ya la organización pretende que se tipifique como un delito y se establezcan multas y se establezca cárcel dependiendo la gravedad del delito. Bueno, tenemos programas de anticorrupción de la OCDE y de la OEA. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la UNCAC, y Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Estos son como el marco regulatorio a nivel mundial. El marco regulatorio nacional, bueno, aquí tenemos, bueno, que es la ley 80, que es la contratación estatal, la ley 599, que es del Código Penal. Les aclaro, la ley 80 es de 1993, la ley 599 es del año 2000. Conseguimos con la ley 610 del año 2000, procesos de responsabilidad fiscal. Ya hemos visto que hasta en la fiscalía hay corrupción con el cartel de la toga. La ley 1952 del 2019 que crea el Código General Disciplinario. Luego tenemos la ley 850 del 2003, que es con la que se crean las veedurías. Las veedurías son como los entes que vigilan a funcionarios públicos y en que están, digamos, en que se maneja parte del dinero público. Eso es lo que hacen las veedurías, y son veedurías ciudadanas, ¿no? La ley 1474 del 2011, que fue creado por el estatuto de la lucha anticorrupción. La ley 1762 del 2015, que es la ley anticontrabando. La ley 124 del 2016, que es relativo al plan anticorrupción al ciudadano, que bueno, estaba como dirigida, digamos, por un ejemplo, cuando lo para un policía de tránsito y uno le mete el billetico de 50 para que no le quite el carro, es en base a eso, bueno, a ese ejemplo, ¿no? La ley 1828 del 2017, que es un código de ética disciplinario del congresista, de los honorables congresistas. Y también tenemos que la Constitución Política en sus artículos 209, en los artículos 237, 250 y 270. Esto sería todo el marco regulatorio a nivel nacional, lo que ampara todo lo que es la lucha anticorrupción. Bueno, tenemos que, bueno, este sistema de gestión lo que trata de establecer en las compañías públicas y privadas es que se manejen buenas prácticas anticorrupción, o sea, una buena ética de las personas como tal en cuanto al manejo de sus funciones, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que se encargan de establecer estas buenas prácticas y estas políticas de anticorrupción? Entonces, pues tenemos la planeación institucional. Perdón, estoy leyendo la que no es. Las buenas prácticas, estamos por la alta gerencia, que son los encargados de empezar a desarrollar el programa de gestión antisoborno y anticorrupción dentro de su empresa. Entonces, es algo similar a cómo se maneja con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es algo parecido, ¿sí? Entonces, empieza por la cabeza mayor, que es la gerencia, y de ahí se desprenden ya varias responsabilidades y compromisos de cada funcionario en cada área de trabajo. Entonces, ¿qué se debe dirigir? ¿Qué se debe hacer en casos de que se presente? ¿A quién se debe reportar? ¿Cómo se debe reportar y cuándo se debe reportar? Todo esto son
partes como procesos de las buenas prácticas de las buenas prácticas del manejo. Y ya por último, pues tenemos un anexo de la ISO 37001, que es la norma como tal, y los programas de desarrollo interno del sistema de gestión. No siendo más, les agradezco mucho su tiempo, muy amables, que tengan una feliz tarde.